con el primer concilio. Ya todos vosotros sabéis ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? el fin ¿Qué pasa? que nos ha movido a convocar esta junta. Habla. Es porque Jesús Nazareno, natural de la pequeña ciudad de Nazaret, se ha levantado en contra de la nación judaica. No puede No, ser. eso no. Es verdad, atrayéndose con su doctrina. De tal manera, la voluntad del reino, que no para un momento en servir a todos y acariciarlos. Tiene No. razón. Ya instruyendo a los ignorantes. No, eso no. No puede ser eso. Ya socorriendo a los necesitados. Claro que lo ha hecho. Ya sanando a los enfermos. ¡Todos, chicos! Ya resucitando a los muertos. No, eso no. Y de suerte que si no se quita del medio a este hombre tan sagaz como pernicioso de la República, dentro de poco será proclamado Rey de Israel. Claro que sí. Por cuanto es tan arduo como importante ¿Qué cosa? que se necesita el remedio más pronto, Sí, está bien. no solo para que se conserve el Estado, Sí. sino principalmente la religión. Sí, está bien eso. Eso sí. Es indispensable que en sin pérdida de tiempo se tomen las medidas más a propósito por las personas más caracterizadas de esta junta, Dinos. como son por el Estado eclesiástico, Don Javier, los eso ya lo pontífices, sabemos. Tiene razón. Ahí tiene razón. y por el público, los fariseos, Eso Sí, es verdad. como claro que sí. personas más caracterizadas, instruidas y versadas por la Sagrada Escritura. Así está escrito. Tiene razón. Es verdad. Sí, tiene razón. Debemos buscar una forma para librarnos de eso. No siendo posible poner en duda lo dicho por Datán. Claro que no. Entonces- No al mito de Mora. Pues, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos? Hola, que claro. Él juzgarlo. hace milagros, obra cosas maravillosas, y con ellas se capta la voluntad de los No, pueblos. eso no puede ser. Y sin duda, le acaban de hacer creer que él es el verdadero No, Mesías. No, ¿qué estás diciendo? Si lo dejamos libre y lo disimulamos en que siga sembrando la doctrina de sus leyes, estamos sin remedio perdido. Tiene razón. Es verdad. Porque Es sin verdad. duda Toda la razón. se multiplicarán y formarán los más ruidosos partidos y otras Claro. tantas sectas no conocidas hasta esos tiempos, las cuales se llamarán la atención que en lo sucesivo se hablará de esas novedades, las cuales tomarán tanto incremento que Eso es defenderán verdad. sus Claro. proyectos Eso es cierto. a es todo cierto. el reino y a una cosa de sus vidas. Los romanos, por estar sentidos de nosotros, vendrán en grande ejército a asolar el país y destruirán nuestras naciones. No, eso no. Es verdad. Claro que no. No hay que permitir eso. No lo debemos permitir. Así pues, señores, en vista de lo que hemos hablado, yo soy de parecer ¡Habla! que para impedir esta y otras consecuencias funestas, es de necesidad quitarle la Claro. vida. Claro, Claro, eso es cierto. es Vamos verdad, a hacer no tomarse eso. medidas, Vamos a así hacer debe de ser. Con las precauciones debidas, nuestra ruina es irremediable. Claro, es verdad. Los motivos que me asisten para entrar en el mayor temor son el ruidoso milagro de haber resucitado a Lázaro, Tiene No, razón. es un de hechicero. cuatro días Así lo muerto. hizo. Mentira eso. Eso hizo. cuyas maravillas ha sido Eso la hizo. causa de que toda la plebe le reconozca por un hombre extraordinario, gran profeta, insigne benefactor de la patria. Y para dar testimonio de su poder en majestad, 4 días hace que en esta ciudad le hicieron un recibimiento tan solemne Es verdad, es que verdad. además de haber sido recibido con ramos y palmas, Eso es ha verdad. sido justamente Así fue. con aquellas honrosas aclamaciones de hijo de David. Sí, lo hicieron. Así lo Son hicieron. falsas sus suerte. aclamaciones. Que con este aplauso y homenajes que le han atributado de rey, conmovieron a la ciudad, que de tal modo los unos a los otros se preguntaban, ¿quién es este? Claro, así lo hicieron. Y cuando lo vieron entrar al templo, conozco. y ahí sanó a Nadie todos lo los cojos conocía. y ciegos, lo confesaron por un nombre prodigioso. Claro que sí lo hicieron. Eso lo hicieron. Que No todo saben esto de él. había de gritar precisamente a los sacerdotes y escribas, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Por qué no podían disimular el gran enojo que hicieron al ver trastornadas Es y un burladas alboroto. la ley del santuario? Sí, eso es verdad. Que en efecto de sus obligaciones le hacen desde entonces un cargo. ¿Cuál? El más criminoso,
Dinos cuál es. Por consentir a los niños que le aclaman por hijo de David. Así fue. No lo es. ¿Por qué no le No lo metieron es. la mano a los que le creen y le han confesado a gritos públicamente por rey de Israel? ¡No! Eso no. Aunque en vista de lo que has puesto, no varía esta mi forma de pensar, sino que antes confirmo y declaro que solo la muerte de Jesús Nazareno ¡Muerte! es ¡No! única ¡Muerte! ¡Muerte! Y que seguramente nos pondrá en paz. Muy bien dicho, Anás. Solo la muerte. No son solo esos delitos, Entonces, ¿Cuál es más, pues dinos? además de los motivos muy bien fundados que se acaban de dar dinos cuáles son. y han hecho ver que ese hombre atrevido y sin temor de Dios ha tenido el valor y descaro de entrar públicamente a Jerusalén. Eso es verdad. Eso es Con cierto. aclamaciones de Así rey. fue. Eso es verdad. Y ha sido recibido por la mayor parte del pueblo con palmas en señal de triunfo, Eso no se hizo. atropellando a las autoridades Claro. civiles y eclesiásticas, ¿Cómo Es puede verdad. a quienes ha visto con Así el fue. mayor desprecio, sin precaver el trastorno de la tranquilidad pública, según los alborotos que se han ocasionado dentro de esta populosa capital. Sí, es verdad. Se ha de tener presente en esta respetable junta que con los milagros y los innumerables beneficios que ese hombre prodigioso hace día con día, todo el mundo lo sigue Eso y es el pueblo lo cierto. escucha Es como un verdad. profeta. Eso no Así puede es. ser. No digas No, eso. Es un profeta. La religión de los fariseos, No es profeta. aun siendo tan austera y arreglada, está del todo confundida y abatida. Sí, tienes razón. La doctrina de los escribas ¿Qué cosa? y doctores de la sinagoga, siendo la más pura, ya no es tan aprobada y seguida como la de Jesús. Es cierto. Eso está pasando. Es verdad. La veneración Eso y está respeto que los sacerdotes y pontífices merecen, su dignidad y carácter han desmerecido tanto que Jesús, sin comparación alguna, es más honrado que ellos. Eso no. No puede ser eso. Eso No no. es. Por todo esto, debemos juzgar ¿De qué? que su reputación jamás ha de oscurecer, porque según sus maravillas, a todos ha hecho creer que es el verdadero Mesías, prometido a los profetas. Eso nos Es hace un creer. hechicero. Y por lo que nos consta de vista, Está que loco. todos lo confiesan y adoran por verdadero Hijo de Dios y Redentor de Israel. Por todo esto, ¿Qué cosa? debe declararse ante este consejo ¿De qué? para con Dios de blasfemo, Sí, sí, está bien Está eso. bien. para con el César Sí, de está bien. ambicioso en el reino, para con Pilato de traidor y para con la plebe de alborotador y revoltoso. Tienes razón. Así Por es. todo esto, Así es. lo juzgo de muy digno que se le aplique no solo el más severo castigo, Entonces dinos qué. sino el último suplicio, Claro que sí. que es el de la muerte. ¡Fuerte! Igualmente, también yo soy de parecer ¡Habla! que se persiga a aquel, porque de hace algún tiempo, como deben de acordarse los ancianos, mi padre trató del exterminio de los inocentes, Es verdad. presintiendo los males que este hombre podía provocarnos. Bastante mal. Desde el instante que supo que los reyes magos del oriente venían a darle su adoración, se temió, y con justicia, Así que es. con el tiempo y dejando a este niño con vida, su misma edad, debía recordar de aquella adoración que le hicieron los magos y sublevarse contra nuestra nación, como la vemos todos, porque siendo tan público y notorio el triunfo con el que entró a esta populosa ciudad de Jerusalén, Eso Sí, es verdad. todos lo vieron. sin temor ninguno, haciéndose pasar como hijo de Dios Así es. y rey de Israel, Así es. Eso hacía. por cuyo motivo en mi concepto, ninguno es más digno de muerte que este hombre, Hay que hacer eso. pues por su causa ocasionó la ruina de más de 8,000 vidas, como he dicho, de los inocentes. Hoy por lo mismo, conviene quitar a este hombre del medio, Sí, Sí, hay que quitarlo. Claro que sí. porque si lo dejamos con vida, su sagacidad, su entusiasmo y sus hechizos
pueden resultarnos un daño. Eso es Así verdad. es. Claro que Nos puede no. afectar a Es un peligro. Y nosotros. para evitar Es esto, un peligro. debemos darle muerte ¡Muerte! para que la República de los Judíos quede tranquila y salva. ¡Muerte! 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 ¡La muerte! ¡Solo la muerte! Aunque quizá no debería hablar. Que no hable, que no hable. ¡Habla! Creo, sin embargo, el haber visto y observado por los individuos de este honorable Congreso ¿Qué pasa? Dinos. el ardor y empeño Si es cierto eso. con que se ha tratado de resolver ese asunto de tanta gravedad. Sí. ¿Por qué lo dices? No puedo menos que admirar que siendo este un punto de lo más arduo y dificultoso, cuya resolución necesita de mucha reflexión y madurez, y que debiendo proceder para él, según nuestras leyes, el proceso a la sentencia y no la sentencia al proceso, Así es. Está bien. porque hasta ahora no aparece formación de causa. Y entonces, De esta nulidad infiero que es injusto el condenar a muerte a un hombre como es el grande no, estás a favor de él. Jesús Nazareno, Estás a favor de ¿Por él. qué dices eso? que solo respira verdades infalibles, caridad y beneficencia con todo género de personas, sin conocer primero su causa. ¿Para qué? Esto es, sin tomarle primero su declaración, sin oír sus descargos, sin admitirle su defensa y sin haberle probado su delito en juicio. Nosotros estamos sujetos a las Esto leyes. es, Es culpable. infringir el espíritu de la ley. No, no estamos infringiendo Es nada. actuar con una enormísima pasión y ceguedad, No. porque Estás hasta mal. ahora no se ha opuesto a las autoridades. Antes bien, se ha sujetado al gobierno observando en un todo el espíritu de la ley. Está vendido. Y en caso de que se me diga que se ha metido a reprender las costumbres mal introducidas y los usos profanos en el templo, Así lo ha hecho. a esto respondo que solo ha clamado contra los vicios de los que No, gobiernan. eso no. Claro Claro que que no. no. Claro No que estás no. loco. ¿Qué está Por diciendo otra ese parte, hombre? fuera delincuente, Sí cuando lo se es. le hubiera visto solicitando séquitos, procurando aplausos, Así lo hace. Rey. anhelando puestos, Claro que sí lo hace. engañando a la plebe Claro o pervirtiendo a los inocentes. Si algo de esto hubiera, tal vez habría algún viso de justicia para castigarle a proporción de su Claro que delito. no. Tú estás loco, tú lo defiendes. Pero si no hace daño a nadie, Sí lo hace. antes beneficia a ¿Cómo todos, no? Alborota a la ¿qué culpa gente. tiene él que todo el mundo le siga? Es un hechicero. Porque siendo como es sapientísimo, es preciso que le busquen para el consejo. Si es amable y misericordioso, Claro que no. es fuerza que le solicite. Si hallan en su piedad y conmiseración manjar a los hambrientos, pies a los cojos, Oye, entonces, Es un brujo. vista a los ciegos, No puede ser. habla a los mudos, Hasta eso. movimiento a los paralíticos Claro que no. Claro que no. y hasta vida para los difuntos. ¿Crees eso? Mira, estás mal de tu Que le cabeza. busquen y le sigan. A este modo, está adornado de otras infinitas perfecciones. Es inevitable que le busquen. Luego, que de ninguna manera se le debe condenar a muerte, ¿Por qué sino no? antes más bien por el Claro que contrario, sí. Es un se aborotador. le debe guardar y conservar la vida Eso no. como insigne Eso no. y benefactor de la patria. No, estás loco. ¿Qué estás diciendo? También eso. Muerte. Con admiración y con bastante indignación he oído el errado parecer que se acaba de dar. Claro que sí. Sí, es Equivocado. Y con la misma he sufrido la falta de respeto Sí, es a la cierto. autoridad que represento como presidente de ella. Claro. Porque es mucha libertad decir que los que componemos este concilio somos apasionados. Sí lo son. Claro. Claro que no. Y tú lo sabes. Claro que no. Claro que sí. No debemos usar una sentencia inicua, injusta y en contra de un inocente, siendo todo lo contrario. Porque es bien sabido de todos que de Galilea jamás ha sido ningún profeta,
Y bajo este Es pie, verdad. Lee las Eso escrituras. es cierto Y también. ahí te vas a desengañar. ¿cómo hemos de creer que es un hombre santo? ¿Cuál es un profeta? Sí lo es. Cometa los No lo escándalos conocemos. y locuras que hemos visto todos. Es un brujo. Para ti. Ni mucho Alborotador. menos debemos de creer esas maravillas de cantados milagros. Sí lo son. No son milagros. Solo a causa de ser acreditados por el vulgo de una gente ignorante. Como él. Aquí Él lo también sabe. se le debe aplicar el más severo castigo Claro que sí. ¿Cuál? por su credulidad. Estás en un error, Caifás. Nosotros no procedemos con principios ni con dichos vulgares, Claro que Exacto. no. sino fundados y asegurados, con testigos fidedignos. ¿Cuáles son? Acusaciones de personas religiosas, Gente pagada. timoratas, No. instruidas y versadas Nosotros. en la Sagrada Escritura. Estás Claro. en un error. Ahora bien, de ninguna manera pueden engañarme ni engañarnos. Claro que no. Claro que no. Por tanto, estando yo asegurado que este es un punto de religión y caridad y un Estás medio más a cometiendo un error. propósito para bien y salud del público, digo que son unos ignorantes, Como él. como los que opinan a favor de un hombre blasfemo, porque es bien sabido de todos que el bien público debe de ser preferido al bien particular Es cierto eso. Eso es verdad. y que debemos de elegir de los males el menos. Y por esto debemos considerar con prudencia que es interés nuestro que muera uno por salvar a la nación. Claro, Claro. claro que sí. Claro que sí. Castigarlo. Que muera. Precisa Que muera. hombre, para salvar a la nación entera. Y con esto queda confirmada la sentencia. ¡Sácalo, hombre! ¡Matémosle! ¡Sácalo! ¡Échalo de aquí! Sácalo y azótalo. ¡Fuera! Estás cometiendo un error. Sácalo. No lo necesitamos. Sácalo. Fuera. Puesto que ya suficientemente discutida por este consejo, queda decretada la muerte de Jesús Nazareno. Muy bien. Como falso profeta. Solo nos restan acordar los medios que se han de tomar para su ejecución, porque no es tan fácil conseguirla si primero no se allanan los obstáculos que puedan embarazarla. Y esto, en mi juicio, son dos. ¿Cuáles son? El ¿Cuáles? primero Dinos. es que teniendo que este hombre es amabilísimo y muy sagaz, su prisión debe ser con engaño y sin sensibilidad en lo privado. Lo segundo es que esta ejecución debe de hacerse hasta que pase la fiesta del Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque si se hace ¿Por en qué ese tanto día, tiempo? se cometerá una gran irreverencia a nuestra religión. Así Y es. se falta la principal Sí, solemnidad. así es. No, Por claro otra que no. parte, se le quita grande concurso a la solemnidad de esta Pascua. Y mucha de esa gente que ha recibido beneficios de este hombre prodigioso, viéndolo aprender en público, puede levantarse en motín y quitarlo de las manos. Es un de quienes lo alborotador. hayan ¿Por qué lo defendido. defiendes? No lo defiendas. No lo defiendas.